Desenredando emociones, Paola Ortega. Hoy volví a decorar mi cuarto. Cambié los muebles y la cama, a modo de que entre más el sol. Pinté otra vez las paredes y reparé mi espejo roto. Me tomó un tiempo llegar hasta aquí. Saber que ya no quería seguir viendo el insípido color crema 4 veces o que mi puerta chocara con el tocador cada vez que salgo. Me tomó trabajo habitar mi nombre y conocer mi cuerpo. Saber a quién ve mi nuevo espejo. ¿La he visto tantas veces antes? Con el pelo de diferentes colores y tamaños, e incontables veces llorando sin saber por qué. Me tomó suficiente valor ponerle nombre a lo que siento, separar lo que sé y lo que no me consta, lo que creó mi mente y lo que es real. Y pude reacondicionar muchas partes. Ahora me siento en mi cama vacía y no me incomoda mi presencia, ni escuchar mis pensamientos, que mi soledad no es un castigo, sino mi compañía. No me asusta mi tristeza, ni me causa culpa mi enojo, donde disfruto mi alegría y vivo mi pena. Ahora me complace presentarles a Rogelio Abundis, de Sayenesa, que nos relatará un fragmento de Mal que reside. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Este fragmento que quiero compartirles es de una novela en la que aún estoy trabajando y espero les guste. El sol estaba a punto de esconderse. Era otra tarde en la que el ambiente en casa del padre de Iván no era tan cómodo. El señor Víctor, padre de Iván, hacía una semana que no se aparecía en su mansión. Iván empezaba a preocuparse dado que le había dicho que iba a visitar a Selene, que se encontraba en la ciudad. Pero ya habían pasado los días y no se sabía su paradero. Iván bajó al primer piso de su casa, tomó las llaves de su camioneta y antes de salir le dijo a Alberto, el maître de su padre: Alberto, tengo que salir. Si llegan los invitados, por favor llévalos a la casa de huéspedes para que pasen la noche. Señor, ¿a dónde va? A la ciudad. No sé dónde se encuentre mi padre y Selena no responde mis mensajes, así que por favor te encargo la casa. Está bien, señor. Vaya con cuidado. Esa noche, en las afueras de la mansión del señor Víctor, que se encontraba a pie de montaña rodeada de bosque, estaban Raúl, Amelia y Sergio, colegas de la empresa donde trabajaba Iván, encaminándose al portón de la casa en el sendero que se encontraba lleno de piedras. Amelia tropezó con una y se raspó la pantorrilla. Inmediatamente Sergio la tomó y la levantó preguntándole que si se encontraba bien. Le respondió que no se preocupara, que no era de cristal. Sergio, riéndose, le dijo: yo sé que no eres de cristal, pero niña, vaya piña que te has puesto. No te burles de mí, Sergio. Al único de aquí que le gustan los bosques es a ti, respondió Amelia de forma chiveada. Vamos, Amelia Avellana, mantente roja que siempre andas pálida, exclamó Sergio. Te hace falta salir a la naturaleza y dejar las facilidades que brinda vivir en ciudad de vez en cuando. Te voy a llevar a hacer alpinismo conmigo, dijo Sergio alegre. Quisiera ver, porque ahora que recuerdo, hace 2 años no aguantabas trotar 1 hora y recuerdo que no mantenías mi ritmo, dijo Amelia de forma burlona. Ya he cambiado, y vas a ver, dijo Sergio. Ya llegamos. ¿Pero qué rayos?, exclamó Raúl. ¿Qué pasa?, preguntaron Sergio y Amelia. Esa, ¿no es la camioneta de Iván? ¿Para dónde va?, dijo Raúl. A Raúl le parecía muy raro ver a Iván saliendo de su casa, dado que él había hecho hincapié en que se diese la reunión, porque le preocupaba mucho el lanzamiento de sus nuevos productos y tenían que discutir las formulaciones de los fijadores, acondicionadores y cremas de la nueva línea de cosméticos que estaban a punto de establecerse en la empresa Celtril. Como sea, esto tiene que quedar hoy, esté Iván o no, exclamó Raúl. Se abrieron las rejas del portón y pasaron los 3. Se había decidido que la reunión se hiciera en la mansión del padre de Iván, dado que él era quien contaba con las nuevas formulaciones y ya tenían terminadas muestras de los productos para que solo les dieran el visto bueno. El inconveniente de que la reunión fuese en casa de este último era que la hacienda estaba en una desviación de la carretera que iba rumbo a Ciudad Raimundo, que era donde vivía la hermana de Iván, y en la desviación se llegaba al pueblo de Santa Beatriz, y ahí tuvieron que dejar sus autos para empezar a caminar rumbo a casa de Iván, dado que el camino se encontraba lleno de árboles y vegetación
que obstruían parte del paso, que solo podía ser atravesado por un vehículo de tracción integral, como la camioneta de Iván. A lo lejos ya se podía apreciar la casa de este último, dado que se encontraba a solo 10 minutos del pueblo caminando, y la mansión estaba construida encima de una gran colina que le daba cierta altura a esta. Al ingresar a la casa y pasar por el jardín, Alberto les esperaba para recibirles. Buenas noches, señores. El señor Iván me pidió que les recibiese y les comunicara que por motivos de fuerza mayor no iba a poder estar presente esta noche, pero que en la mañana volverá para atender todo lo que quedó pendiente en la pasada reunión. Y para que no se hayan tomado la molestia de venir hasta acá en vano, me pidió que los hospedara en la casa de invitados. Ese cabrón quedándonos mal de nuevo. Si no fuera por el capital que aportó su viejo, ya le hubiera dado cuello en la junta de accionistas pasada, pensó Raúl. Vale pues, Beto, llévanos a la casa de invitados. Sí, señor, por aquí, por favor. Mientras Alberto llevaba a Raúl, Sergio y Amelia a sus cuartos, Iván se encontraba en la carretera, encaminándose a la ciudad rumbo a casa de su hermana. Escuchaba en la radio que esta noche podía llegar a 0 grados Celsius, por lo que recomendaban tomar precauciones. Lo alertó que en la Séptima Avenida, cerca de la calle Valle de Andalucía, se había dado un atraco en la que un sujeto descrito como un hombre de mediana edad que portaba lentes y de entradas pronunciadas, disparó un arma contra los clientes de un supermercado en la que desafortunadamente murió un hombre que se encontraba con su familia. La policía local dio el anuncio de dar aviso si se topan con un sujeto de estas características. Iván se estacionó en una gasolinería para abastecer su vehículo de combustible y mientras se dirigía de regreso a su auto, ahí la vio, tan radiante como la recordaba y con la misma astucia en su forma de caminar que tanto la caracterizaba. Su cabello cortado en capas de un color miel que lo rozaba por el hombro, que tanto contrastaba con su bella piel blanca y esos ojos que no alcanzaba a ver, pero que sabe que estaban presentes, de un azul grisáceo que no quería que le vieran, porque para él, verla era como si un cuchillo le cortase la piel. Era ella, era Lucía. Nuestra próxima invitada especial es Dana Olivera, de La Salle, Oaxaca, y que nos hablará del mito del tiempo de su autoría. El tiempo es indiferente con la humanidad, avanza aunque nadie lo cuente. La lucha interminable contra el tiempo terminó su necesidad por dejar una huella que alejara al olvido. En la antigüedad, al concebirlo como algo inexorable, se volvió el recuerdo de la muerte. Es por eso por lo que no es extraño que uno de los mitos griegos más famosos sea el de Zeus contra Cronos, aquel titán que personifica el tiempo en la antigüedad clásica. Cronos, que en su temor por ser derrotado a manos de uno de sus hijos, de acuerdo con una profecía, los tragaba tan pronto como Rea daba a luz. 5 de sus hijos compartieron el mismo destino, y no fue hasta que su último hijo, Zeus, que protegido por su madre fue reemplazado por una piedra especial, que Cronos no tardó en devorar, causando que Zeus creciera para ser el dios que enfrentaría y vencería a su padre. Las interpretaciones abundan, desde el psicoanálisis, el miedo humano o el tiempo. Para quien afirma este último, es fácil entender la batalla del hombre contra el futuro, aquella historia que pasaba de boca en boca y que moriría con el último hombre. No es extraño entender por qué Zeus fue sustituido por una piedra. Aquella que ayudó a derrotar a Cronos fue la misma que vio nacer la primera escritura del hombre, aquella que da testimonio de las culturas que vivieron en sus edificaciones o de los monumentos que el hombre levanta con orgullo y perduran hasta nuestros días, impidiendo el olvido del legado de nuestros ancestros, de sus creencias y cosmovisión. La palabra escrita venció al tiempo. La búsqueda de la perpetuidad del hombre nos permite dar vueltas en el pasado, revivir a los muertos y estudiar la historia. Es nuestra única forma de comunicarnos con el futuro, y tal como lo hizo Zeus con sus hermanos, rescatamos a aquellos devorados por el tiempo.
pasado, presente y futuro en la luz del día es un texto de Grecia Gómez de la Salle, Oaxaca, en la voz de Isabela Ramírez. Un aplauso, por favor. El amanecer envuelve las horas de la mañana. La primera luz entra por la ventana y limpia la noche, filtra la oscuridad y crea nuevas formas con ellas. Largas, cambiantes a cada segundo, a cada día. Crecen, rotan y se funden. Los materiales empiezan a mostrar sus propiedades y lo seguirán haciendo durante el tiempo de luz, casi mirándose al espejo, sin máscaras ni engaño. No son falsas sonrisas o expresiones calculadas. Son sentimientos a flote reflejándose, provocando rostros húmedos con narices rojas y labios tensos. Durante el mediodía, en el cenit, con el calor robando el aliento y el sol buscando proyectarse en todos lados, puedes tratar de capturar la luz y el tiempo, pero se escurrirá en tus manos. Y mientras lo hace, te bañará en el pasado, que extrañarás aún cuando sigas atrapado en él. Y pareciera que no tiene importancia si el vaso día está medio lleno o medio vacío. Estás en el medio, la división del día. Incluso tienes el lujo de sentir confianza, de sentir estar equilibrado o no preocuparte por las horas siguientes. Al atardecer, se podría llamar la calma antes de la tormenta, la certeza de una nueva luz, la añoranza del paso de las horas. Y con ese sentimiento, pareciera que el tiempo pasa más rápido, amenazado por la belleza que tiene. Si todo el tiempo es un buen momento para tener nostalgia, este es el ideal. Las sombras vuelven a ser largas, buscándose entre ellas, demandando más espacio e importancia. Si las de la mañana eran una alusión al futuro, estas lo son al pasado. El corazón se te acelera mientras corres para alcanzar al tiempo, intentando vivir el presente, y cuando la sorpresa de la oscuridad te atrapa en un instante, sueltas un suspiro, observas el reloj y te arrepientes de las cosas que aún no has hecho. Quisieras pedir una prórroga, un último minuto de luz en tu vida cíclica, y deseando más, esperas al siguiente día, en un bucle que no es igual, pero que siempre regresa. ¡Bravo! A continuación, escucharemos un fragmento del cuento Ese no es mi problema, de la voz del autor, Jordán Cruz. No sé a cuánto les gusta el amor. En esta ocasión no voy a relatar algo del amor porque no quiero romperme el corazón más de lo que ya está. Pero hace unos meses atrás, una amiga me contó una vivencia que había pasado en Canadá. Ella quería ir a vivir a Canadá, pero el oficial de migración no la dejó pasar. Y entonces yo me encargué de darle cuerpo a su historia y esto fue lo que salió. Dice así: me fui acercando poco a poco para ver qué era aquel alboroto. No tardé en darme cuenta de que no era más que el juicio cabal e intuitivo de un oficial quien le había impedido la entrada a Canadá a unos migrantes de aspecto fatal para él. Luego observé al causante. Era un oficial de unos 40 años quien se dirigió a ellos hablando solo en inglés. La apariencia del oficial, inconfundible ya a mis ojos, era del tipo antipático: ojos almendrados, nariz recta, cejas ligeramente arqueadas y con graves indicios de pérdida de cabello. En el corto tiempo en que lo analicé, supe todo de él: alzado hasta el cuello, posiblemente casado y con 2 hijos, o simplemente vivía solo, sin esposa, sin novia y sin amante. Cualquiera que fuese el caso, no importa, sino lo que este sujeto hacía en tanto que movía su regordete cuerpo en la silla con rueditas de un lado a otro. Hice como si estuviera leyendo uno de los letreros en las pantallas de los arribos para que no le pareciera rara mi actitud. Entonces supe que había detenido a toda esa gente por el solo hecho de intuir que no merecían la pena dejarlos cruzar, cosa que me pareció extraño, pues al reverso de cualquier pasaporte, sea el país que lo expida, se estipula muy amablemente que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a las autoridades que se le permita al portador de dicho pasaporte el libre paso sin retraso. En ese justo momento, el oficial interrogó a un joven que iba vestido igual que el Chapo Guzmán. Aunque, siendo realistas, no entiendo por qué las personas deben guiarse de las apariencias y saber de uno con tan solo ver cómo se visten. Ni siquiera le miró a los ojos,
Le bastó con verlo una sola vez para negarle la entrada, solo por traer demasiado dinero en efectivo. ¿Es usted narcotraficante?, preguntó el oficial. ¿Narcotraficante? No, señor, pero tengo entendido que en este país la vida es muy cara. Debo de prevenirme en todo, ¿no le parece? Vengo por una semana. ¿Por una semana?, arrugó el ceño. Es extraño que alguien venga a nuestro país por 7 días con casi $10,000 en efectivo, exclamó el oficial con una mano en la barbilla. Aquello me pareció una locura. Muchos apoderados traerían la misma cantidad y estoy seguro que a ellos no los hubieran detenido. A los pocos minutos interrogó a 2 jóvenes más. Uno era de tez morena y bajo de estatura. El otro era de complexión asténica y blanco. El primero era del sur de México y el segundo chilango. El oficial bostezó discretamente e hizo pasar al chico de piel clara. ¿Is your first time? El chico tartamudeó antes de responder. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Que si es su primera vez aquí en Canadá. Ah, sí, es mi primera vez, respondió el joven tímidamente. Según esto, el oficial sostuvo el pasaporte de vuelo con las 2 manos. Dice que viene a Canadá por un mes, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y dígame, ¿qué es lo que hará un mes aquí? El chico sacó su celular para traducir lo que el oficial le dijo. Su inglés no era muy bueno, el oficial no le permitió usar el traductor. ¿Sabe que para dejarle pasar debe tener un buen dominio de inglés? El chico no respondió y el oficial lo escaneó de pie a cabeza, se centró en sus zapatos de charol, en su pantalón de vestir negro y por último en su camisa vino bien planchada. Aquí nadie habla español, se sinceró. Sin embargo, le permitiré cruzar. A simple vista se ve que usted es un joven de buena familia. Gracias, señor oficial, asintió el chico ya más tranquilo. Cuando el segundo joven fue interrogado, la actitud del oficial de aduanas cambió radicalmente. Se mostró grosero, déspota y hasta descarado. No le habló en ningún momento en español y mucho menos le miró a los ojos. Parecía molesto, como si la presencia del chico frente a él le provocara urticaria. El chico, por lo que pude escuchar, de nombre Artemio, hablaba inglés a la perfección, pero su inglés, tanto su español, tenían un acento muy pronunciado. Dígame, ¿a qué vine a Canadá? Vengo de vacaciones, es mi sueño conocer Toronto. ¿Me podría decir cuánto dinero trae? El chico refirió la cantidad en $, canadienses. ¿Es todo? ¿Es todo?, murmuró el oficial riéndose. Es bien poquito, créeme que eso no te va a alcanzar ni para el Uber. Se me hace que tú vienes para quedarte a trabajar. No, señor, soy estudiante universitario, vengo únicamente de visita, para conocer es todo. ¿Tienes familia aquí? No, señor. ¿Algún pariente? No, ni uno. En ese instante el oficial por primera vez le miró a los ojos, aunque con un desprecio y un odio que estaba casi a nada de deportarlo. ¿Sabes? Voy a tener que detenerte porque es extraño que vengas a mi país con poco dinero y por una semana, y eso de que no tengas familia es todavía más dudoso. Ya me ha tocado interrogar a tipos como tú y lo único que hacen es quedarse a trabajar, robar el dinero de nuestro país y mandarlo a México. ¿Ese es tu plan? Dime la verdad. No, señor, solo vengo de vacaciones, se lo juro. Mis padres me compraron el boleto. Pronto condujeron al chico y al otro joven que parecía tener toda la finta de narcotraficante a un cuarto apartado del cubículo, aún dentro del aeropuerto. Yo lo seguí sin que se dieran cuenta. En el breve momento en que la puerta se abrió, pude ver que los encerraron en un cuarto de 3 o 3.5 metros por 6 metros, con puerta de cristal correriza, 3 bancas largas de fierro, 2 mesas de centro y 2 botes de basura, uno en cada esquina. Lo más triste es que el resto de los migrantes que no alcanzaron lugar en aquellas frías bancas de metal, yacían tendidas en el suelo. Me entristecía al ver a ancianos y a niños, a padres de familia y a mujeres embarazadas. Todos eran mexicanos, no había ningún europeo, chino, coreano ni estadounidense. Todos, específicamente todos, eran mexicanos. Hice una llamada a mi jefe de inmediato y le comenté que me perdonara, que no iba a poder llegar a la junta. Al principio le pareció extraño, pero me tenía que quedar allí. Estuve esperando afuera, sentado muy cerca de la prisión. La verdad no sé por cuánto tiempo tuvieron encerrados al resto de los migrantes que ya estaban mucho antes de que estos 2 chicos les hicieran compañía en aquellas celdas en donde solo yacen los criminales y los homicidas. Yo había estado esperando el juicio final de estos chicos. 12 horas llevaban encerrados y yo no sé cómo es que aguanté tanto tiempo sentado en una banca con un café frío de Starbucks. Quisiera o no, tenía que seguir mi camino, tenía que marcharme, tomar el siguiente vuelo a Toronto. Pero la escena había cautivado mi lado humano. Estando encerrados, les llenaron la cabeza con un sinfín de preguntas que a cualquier pudiera sacar de juicio. Fue así que le pidieron el teléfono y dirección a un familiar, a uno de los chicos para corroborar dicha información.
Llamaron a sus familiares haciéndoles preguntas falsas. Buenas tardes, señora. ¿Usted es la madre de Artemio Domínguez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Nos comunicamos de Aduanas y Protección Fronteriza. Tenemos a su hijo en interrogación, dado que nos pareció sospechosa su visita a Canadá. Su hijo dice que viene por 3 meses. ¿Es verdad? ¿Por 3 meses? Dijo en voz baja doña Julieta. No, señor. Tengo entendido que mi hijo va solo por 1 semana, de vacaciones. Qué extraño. Su hijo nos dijo que venía por 3 meses. ¿En dónde vive usted, señora? En Oaxaca. Ojo de agua, pero actualmente radico en Loma Bonita. Se oye como si usted estuviera en Canadá o en Estados Unidos. No, señor, vivo en Oaxaca, se lo juro. Si gusta puede fijarse en la alada del teléfono. Es de casa. Eso no tiene nada que ver, espetó el oficial. ¿Su hijo actualmente estudia? La señora tapó la salida de la voz del teléfono, le hizo señas a su hijo menor. ¿Ahora qué digo? ¿Qué tu hermano no les dijo que iba de vacaciones por 1 semana? Resulta que les dijo que iba por 3 meses. El oficial tosió y volvió a preguntar. No sé, mamá, dijo el hijo menor en voz baja. Sí estudia, o estudiaba, la verdad no sé muy bien. Como ya es mayor de edad, no tengo mucha comunicación con él. Él nos dice que estudió en la Universidad del Mar, ¿es así? Sí, mamá, estudió un tiempo en la Universidad del Mar, Campo del Sur, musitó el hijo. Sí, señor, al parecer estudió un tiempo ahí, pero la verdad no sé bien. Señora, díganos realmente cuáles son las intenciones de su hijo. ¿Viene solo de vacaciones o a trabajar? De vacaciones, señor. Su padre le dio el dinero para que fuera a conocer otros parajes. Se oyeron pequeñas voces del otro lado de la línea, como si varias personas se hubieran acercado a discutir el asunto. Y luego, al final de unos segundos, el oficial exclamó: lo siento, quisiera dejar entrar a su hijo a Canadá, pero no puedo hacerlo. La versión que me ha dado su hijo no coincide con la de usted. Voy a tener que deportarlo. El oficial colgó la bocina, se dirigió al joven que había estado encerrado en un cuarto, celda, para no minimizar el asunto. Lo siento, chico, pero te voy a tener que deportar. El chico se enojó, ya que lo habían encerrado varias horas y no le habían dado, por lo menos, una comida con los nutrientes necesarios. En todo el día, lo único que su paladar probó fue una sincronizada fría, una botella de agua y el suelo, y, a pesar de todo, no le permitieron entrar. Habían violado no solo los derechos de un mexicano, sino de todo un país. Claro está, si sumamos el total de los vuelos y la cantidad de veces que sucede este altercado, la cifra sería alarmante. El chico del sur de México ya estaba en la fila de deportados, cuando de momento se dirigió al oficial antes de que se marchara. Disculpe, oficial, ¿y cómo le hago con el boleto de avión y el dinero que gasté en la reservación del hotel al que iba a llegar? ¿Qué? ¿A qué te refieres?, respondió el oficial de inmediato. Quiero decir, compré mi boleto de avión para Canadá y reservé un hotel al que nunca llegué y resulta que voy a ser deportado. Dígame, ¿el dinero que gasté, usted me lo va a reembolsar? Porque es dinero tirado a la basura, ni lo disfruté. Prácticamente me la pasé encerrado todo el día en el aeropuerto como un criminal. El oficial volvió la vista y lo miró con odio. Se ajustó sus pantalones guangos y exclamó: ¡ja! Ese no es mi problema. Es el turno de Dana Olivera con Tú haces grande mi corazón, de May Ulloa. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Alguna vez has sentido que las palabras no alcanzan? De manera errada o no, se puede dar una respuesta. Las palabras nunca alcanzan en un idioma extranjero, porque no siempre es posible transportar una idea o una emoción en su totalidad. En términos de traducción, siempre hay una pérdida. Esto, para lo que en un mundo occidentalizado denomina una lengua originaria, es triste conducta adquirida desde el momento de su misión. ¿Qué tanto han perdido las lenguas en México? Reducirlo a una cifra es absurdo. Delimitarlo a una frase es denigrante. Una de las limitantes más grandes a la que el humano se enfrenta tiene sus orígenes desde la antigüedad. Así como las civilizaciones del viejo continente se vieron fuertemente dominadas por los romanos, quienes a su vez fueron dominadas intelectualmente por los griegos, nosotros nos mostramos postrados ante los grandes monstruos del capitalismo. Nos reducimos al idioma del colonizador, de una barbarie que lleva una evolución por lema. Esto no significa que estos idiomas no sean ricos a su manera, cargan con una historia, con complejas transformaciones, pero estas diversidades se antepusieron de manera violenta ante miles de culturas.
Sería agradable brindar los ejemplos de cada lengua, pero lamentablemente solo es posible brindar un ejemplo, el zapoteco. Identificar una como función es difícil, comprenderla desde la mirada eurocentrista lo es aún más. Sin embargo, en el tiempo que llevo aprendiendo e interiorizando su uso, me he percatado de una cosa, la gran limitante del español para explicar cómo nos sentimos. En español se tienen palabras en específico para ideas en concreto: amar, odiar, alegrarse, enojarse. Son solo unos ejemplos de conceptos establecidos, pero no menos complejos, que empleamos en nuestra vida cotidiana. El zapoteco no funciona así. ¿A qué se refiere uno cuando dice que ama a otra persona? ¿Cuándo la odia? ¿O cuándo se describe como un ser alegre? ¿Bajo qué condiciones lo delimitan? En zapoteco, para explicar gran parte de los sentimientos, se pone por medio el corazón. El corazón es el centro, es el motor que impulsa a los seres humanos. No se conoce otra manera de decir te amo que no abone a la individualidad, en donde uno mismo acepta que alguien más influye en nosotros y que tiene efectos en nuestro corazón. En un te amo se parte del yo. Yo ejerzo una acción sobre ti. El zapoteco va más allá. Rompe la barrera del egoísmo y acepta que algo externo tiene efecto en nosotros. Aquí no se dice te amo. Lo que se dice se puede interpretar como un tú haces grande mi corazón. Se le da el reconocimiento al otro de una gran bondad. Uno aprende a aceptar y a recibir. Esta frase es tan viva, aunque permanezca un idioma minoritario, porque se rompe con el abstracto de amar y la esencia del sentir algo permanece. Esta expresión que engloba calidez y afecto es un tesoro para quienes hablan zapoteco, una joya inaccesible para los que aún no comprenden esta lengua y una manera de recordarle a los otros que se necesita un corazón para sentir lo que es amor. ¡Bravo! ¡Bravo! A continuación, nos acompaña Rafael Arnaiz, de La Salle, Oaxaca, quien nos va a compartir un capítulo que está en proceso. Un aplauso. Gracias. Comencé a escribir esto investigando un poco sobre la vida de mis abuelos y descubrí que en mi familia, como en la mayoría de nuestras familias, tenemos siempre migrantes, casos de migración en nuestras familias. 9 somos sus nietos y soy la única mujer. Por eso soy también la única que puede, en cierta forma, entender su historia. Heredé su determinación callada, su valor oculto tras las brumas de una urbanidad perfecta, una cultura refinada y una siempre amorosa manera de tratar a quien la rodeábamos. Quizá no. Soy la única, eso sí, que heredó sus rizos rubios y sus ojos azul gris. Quizás sí. La urbanidad y la cultura me las gané yo misma a base de determinación, valor, a pulso y a contracorriente en una familia de hombres voluntariosos y cortos de miras, como mi abuelo Fano. Y heredé de ella algo mucho más profundo, algo que ningún otro miembro de la familia sospecha siquiera. ¿Cuándo tuvo su primera visión? ¿Cuándo se dio cuenta la abuela de ese don? ¿Cuándo notó ella que yo también lo tengo? Hoy que veo su cadáver con los ojos cerrados, incapaz de volver a ver, sé que ella siempre lo supo. Lo vio antes de que yo naciera. Por eso me bautizó como Miranda. Puede parecer deseable tenerlas para quien nunca ha tenido visiones. ¿Quién no quiere saber lo que le depara el porvenir o asomarse a otras realidades? Pero hasta tener visiones tiene un precio. Recuerdo claramente la primera vez. Yo tenía 7 años y no entendí qué sucedió hasta mucho después. Pero mi abuela Eva lo vio claramente, aunque no dijo nada en el momento. Ese día me quedé al cuidado de la abuela porque mis padres, junto con la tía Adela, que incluso hoy día es la más conocedora y entusiasta fanática del fútbol en la familia, tío Gabriel y mis hermanos y primos grandes fueron al Estadio Azteca. La selección nacional jugaba contra Bélgica en la Copa Mundial México 70. Hoy recuerdo que comencé a ver todo como en penumbra, y aunque una especie de grueso halo de un verde luminoso nublaba mi mirada, veía la habitación, veía a Bartola, veía a mi abuela cada vez más lejanas.
Simultáneamente veía, escuchaba, olía algo que no estaba ahí en ese momento. Una gran luz iluminaba sobrenaturalmente una escena en la que se movían personas que yo no conocía, pero no como en un sueño. Yo sabía que aquello era muy real. Cuando me recobré, había llegado el doctor Leos, el médico de cabecera de la familia. Me tomó el pulso, escuchó corazón y pulmones, auscultó presionando mi abdomen. Miranda está muy pálida. No es nada grave, probablemente está un poco anémica. Voy a recetar un tónico con aceite de hígado de bacalao para que mejore su absorción de hierro. Cuando el doctor se fue, mi abuela Eva se dirigió a la alacena al lado de la cantina, donde guardaba las delicadezas que servía solamente en las comidas familiares muy especiales. Latas de mejillones y angulas, vinos generosos, conservas de hongos y de pulpos. Sacó un frasco de la compota que ella misma preparaba. Al abrirlo, el vacío hizo el característico chasquido que yo asociaba al delicioso sabor dulce y ácido, membrillo y manzana, preparados con su receta argentina. Mi abuela metió 2 rebanadas de pan en el tostador cromado, que después de unos minutos saltaron con ese aroma a hogar. Las untó con mantequilla, les puso de su mermelada y me las sirvió en un plato de la vajilla de porcelana con decoración de violetas. Nos preparó té negro, que sirvió también en tazas de la vajilla de violetas con una nube de leche, y fuimos a comer los panes bajo la sombrilla de la mesa del jardín. Ese apapacho excepcional me hizo entender que ella sabía lo que me había sucedido. Cuando quise contarle, me puso un dedo sobre los labios. Come tu pan, recupera tus fuerzas. Ya encontraremos el momento de platicar de esto si te vuelve a suceder. Pero cuando me siguió sucediendo, ya no quise hablar de ello. Cuando descubrí que hablar de mis visiones generaba preocupación en mi madre, producía visitas a innumerables médicos de distintas especialidades, que multiplicaban los estudios en máquinas extrañas y dolorosos piquetes para extraerme muestras de sangre, decidí callarlo. La conciencia de la otredad, de la rareza de tener visiones, es como una celda de clausura. Bueno, para cerrar esta presentación, Isabela Ramírez nos deleitará con su cuento Hagamos nuestros ingenuos. Un fuerte aplauso, por favor. Pobres, decían, pobres de los ingenuos e inocentes que aún guardan una gota de alegría en sus mentes. En ese mundo, la ilusión era lo peor que podía existir. Te condenaba, decían. Te arrastraba a un sinfín de tristezas. Es inútil ya, decían. No sirve de nada seguir mirando al cielo en busca de aquel hombre de las nubes, repetían sin esperanza. Hace tiempo, cuando las estrellas y la luna jugaban en un mar de luz y sombras, un hombre traía alegría año tras año. Cuando el sol salía, una infinita nube profunda pintada en aros de carmín y rayos de zafir se cernía por encima. Con ella, los colores volvían. Entonces, el mundo tomaba su sentido y la vida era sencilla. Cuando el tiempo lo decía, el hombre volvía con una cauda interminable de estrellas. Arriba, en aquel manto oscuro, había luceros cantando, arrullando las fantasías de quienes dormían. La luna danzaba contenta y el sol descansaba tranquilo en la antípoda. Un día, una noche, el piloto no había vuelto. ¿Cuánto llegaron a conocer quienes arribaron después? Fue el oscuro día y la clara noche. Los colores se redujeron a una escala de grises, que según las miradas perdidas de quienes se sumían en su idéntico reflejo, eran capaces de cautivar la libertad de aquel que guardara un rastro de anhelo. Después de tanto tiempo, el hombre de las nubes había reducido a las historias que se contaban a los niños para evitar que se sumieran en la bruma sofocante de la realidad. La monotonía amenazaba con arrancar de sus mentes quebradizas todo rastro de vida. Unos pocos intentaron soportar y mirar al cielo, pero la aterradora soledad de sentirse abandonados fue devorándolos lentamente. El olor acudió y convirtió aquella luz en sombras. La melancolía se transformó en repudio y las mentes adultas, sumidas en fatiga, distorsionaron aquella fantasía, inventaron un monstruo, uno que por su naturaleza pasó desapercibido y encontró un hogar en aquellos corazones angustiados y ahogados en miseria. ¡Cuánta alegría traía el piloto en su nave!
Esa nave que cuando no voló Antes más de que entre las cierren, nubes, voy a dar un solo dejó añoranza y agradecimiento tristeza para a quienes las chicas, quedaron a en los tierra. chicos. Sí, Años pasaban. Eso decían los calendarios. Algunas personas aún mantenían la esperanza. Eu. Eran ellas quienes No, porque seguían la tengo cuenta y arrancaban la como diadema, sí, no hay rutina problema. aquellas hojas numeradas que anunciaban con burla que la espera se mantenía fija en una fecha que iba en caída, cada vez más lejana y ajena a las súplicas. Pero lo que los ataba a contar los días era creer que el piloto volvería, cuando la posibilidad de hallar nuevamente al hombre de las nubes se sembró en forma de susurro, entre miradas suplicantes y suspiros atormentados en los últimos ingenuos. Esta idea llegó a oídos del sol, que dedicó un rayo a apoyar esa búsqueda. Como todos, extravió su brillo entre aquel mar de grises que se había sentado en lo profundo de la tierra y se negaba a creer que fuera posible, pero el recuerdo de tiempos mejores le consumía en la propia desdicha y le obligaba a intentarlo. Un rayo de sol, que viajaba prófugo de sentido, buscaba incansablemente a aquel capitán de sueños. Con la búsqueda, los habitantes de ese mundo volvieron a sembrar retoños de ilusión. Fueron milenios, hasta que por capricho de quien escribe, sucedió. Aquel fulgor halló al piloto recostado junto a su avión en un desierto confinado a la prisión que dictaba un reloj de arena. Su nave era apenas un amasijo de piezas rotas, quebradas por impactos del tiempo, pero era evidente que aquel hombre no se separaría de la fantasía que le habría tenido atado, aferrado a la mentira piadosa que le decía podía volver a volar. Cuando aquella diminuta imitación del sol imploró su ayuda, el aviador se negó, pues sabía bien que volar una vez más era sinónimo de perder su barca en partes disgregadas. El destello apeló a razones y expresiones, pero nada era capaz de alejar aquellas ideas que se habían encajado en lo profundo del corazón de aquel piloto. Su nave no lograría otro vuelo, era consciente, pero la idea de ser el responsable le era devastadora. El resplandor, derrotado, no resistió la idea de haber fracasado en llevar nuevamente alegría a las personas y se hundió en aquellas cenizas que conformaban la arena del reloj. El sol sintió que su rayo se extinguía y su corazón se pudrió con la melancolía. Su latido cansado se apiadó y por fin lo apagó. Sin él, la luna se diluyó en ese mar de ceniza que se presumía cielo, porque no habría quien resistiera la desesperanza hirviente de hallarse indefenso en la tristeza. Las personas ahora miraban un cielo vacío en un gris homogéneo, que los paralizó en un momento infinito de abandono, mientras el aviador, reacio a despedirse de su avión, abandonó la idea de permanecer junto a su nave y retrasar lo posible cuando el último gramo de arena cayera y enterrase las gastadas alas de la aeronave. Era consciente de la vida de desamparo a la que había condenado a las personas a depender, por su miedo a perderse a sí mismo junto a su nave, pero se negó a abandonar a su compañera, aunque ésta le pedía a gritos que lo olvidase. Fue finalmente el tiempo quien se apiadó de todos. Los habitantes por fin se agotaron de la espera y quedaron sumidos en el silencio mortecino de un sueño eterno. Al mismo tiempo, misericordioso, le concedió su libertad al piloto, cuando enterró por completo con arena la hélice de su nave. El aviador reaccionó y se dio cuenta de que los recuerdos que guardó como tesoros, todo ese tiempo, en los rincones oxidados de su avión ya no estaban ahí. Se cumplió su sospecha. No sentía libertad en el aire, ni se sentía nuevamente volando. Naufragó en una isla, perdió su presente y se ahogó a sí mismo en aquellas arenas. No cesaremos de explorar, y el final de nuestra exploración será regresar a donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. Son unas palabras del poeta Thomas Sterne Eliot en sus 4 cuartetos. Y quiero que le demos un muy fuerte aplauso a sus compañeras, compañeros que son exploradores de las palabras. Y bueno, estamos súper contentos de que estén aquí. Los protagonistas hasta el momento han sido la música, el teatro, la danza. La creación literaria debe tener su lugar entre nuestras universidades. Y bueno, ellas, ellos, como muchos otros de sus compañeros que participan en nuestros talleres o representativos de escritura creativa, buscan justamente explorar sus emociones, viajar por la imaginación
y luego compartirles a ustedes estos viajes. Han trabajado muchísimo porque quienes les gusta escribir somos por lo general hacia adentro. Entonces, pararse aquí frente a ustedes, practicar y poder emitir su voz, les decía, saboreen sus palabras, porque cada palabra que ustedes escribieron, la eligieron, la cambiaron, buscaron un sinónimo. Entonces, compártanla con ese gusto, con ese amor, y creo que lo lograron muy bien. Un aplauso para ellos, para Rogelio, para Isabela, para Jordan y para Dana.